¿Por qué los Medjay del faraón hemos hecho un episodio cero? Si quieres saberlo, te lo contamos ahora mismo. Los Medjay del faraón. Un podcast de Badri Harun y Miriam Bueno. Bienvenidos a todos los Medjay. El motivo que hemos decidido hacer un episodio cero es que queremos presentaros los Medjay que están al mando de este podcast. ¿Quiénes somos y por qué nosotros? Bienvenidos y bienvenidas. Os presento a nuestro primer Medjay. Badri Harun es un guía egiptólogo nacido en el Alto Egipto, pero él ha crecido y vive actualmente en la ciudad del Gran Cairo. ¡Qué envidia, Badri! ¿Envidia por haber nacido en el Alto Egipto o por vivir en el Cairo? Por vivir en el Cairo, que a lo mejor es algo que vosotros no valoráis mucho, lo de vivir en Egipto, pero nosotros te juro que sí. Badri es licenciado en Filología y Literatura Hispánica por la Universidad del Cairo en 1999, con un máster en Historia y Turismo. Eso significa que eres filólogo, guía y también egiptólogo, de alguna manera, ¿no? Cuando me gradué me puedes considerar como un filólogo, pero el cuento es largo. Porque después de que me robaron la beca para estudiar España, me dediqué al turismo y gracias a Dios que esto pasó. Ahora ni recuerdo quién era Cardón de la Barca, pero por eso el tema de filólogo ya es de título nada más. Claro, es que te dedicas a organizar rutas y a acompañar a grupos a conocer Egipto detalladamente desde hace mucho tiempo, ¿no? Prácticamente desde que me gradué, desde el 99. Madre mía, además, en tu trabajo has cooperado con muchas agencias y con varios egiptólogos, tanto españoles como latinos. ¿Me considerarías a mí una de esas egiptólogas? Miriam, eres la mejor. Estoy haciendo el podcast contigo. Bueno, pues así, con 25 años de experiencia, Badri nos va a ayudar a entender Egipto a la egipcia. Ya seguro que esos 25 años de experiencia nos van a ayudar en algo, Miriam, y eso lo vamos a hablar. Y ahora os voy a presentar al segundo Medjay, a Miriam Bueno. Miriam Bueno es doctora en Historia del Arte del Antiguo Egipto por la Universidad Nacional de Educación a Distancia en España, con una tesis centrada en escenas de danza en las tumbas y templos del Reino Nuevo. Miriam, debo de decirte que vaya temática. ¿Por qué? Pues sí, la verdad es que hay muy poca gente que se dedique a investigar este tema y además casi todas las que lo hacemos somos mujeres, que es algo también digno de estudio. Pues elegí este tema de una manera un poco casual. Hice mi trabajo de ¿Casual? fin de... Sí, sí, sí. O sea, fue todo como una serie de hechos seguido uno de otro que me llevó hasta eso. Hice mi trabajo de fin de grado, de fin de carrera, sobre los relieves del templo de Hatshepsut en Deir el-Bahari, sobre el Yeser Yeseru. E investigando esos relieves vi que había una escena de danza y me quedé con la cosa porque yo había sido bailarina durante 20 años y había Bailarina. dejado, sí, yo bailaba folclore español y había dejado de bailar un poquito antes de hacer este trabajo y entonces pues siempre he tenido esa vinculación con la danza. Y me quedé con la cosa de, uy, danza en Egipto, qué cosa más curiosa, yo nunca había leído sobre esto. Terminé la carrera, empecé el máster en investigación y cuando tenía que elegir un trabajo, un tema para el trabajo de investigación, le Ujú. pregunté a mi tutora si ella creía que era buena idea volver a esa escena de danza. Recordé aquella escena de danza y dije, oye, pues a lo mejor está interesante investigar algo sobre la danza en Egipto, que yo no he leído mucho. Ujú. Y ella me dijo que sí, que empezara a buscar escenas, a ver qué podía encontrar, que era un tema que se había tocado poco.
y no sabíamos exactamente cuánto podía encontrar. Y encontré tantas escenas que hice el fin de máster sobre las escenas de danza en las tumbas tebanas del Reino Nuevo y luego cuando Ujú. decidí hacer la tesis lo ampliamos a otras tumbas y a templos. Metimos ya las tumbas de Amarna, las tumbas del Cap y todos los templos de ese periodo. Así que fue todo gracias a aquella escena que vi en Deir el-Bahari que me entusiasmó y me llevó hasta la tesis. Vaya optimismo, porque todo el mundo está buscando escenas de la muerte, del más allá, de dioses, y Yo de tú estás fiestas, tú estás buscando danza. sí, sí. Ya. Ya estás descubriendo algo de los egipcios que los egipcios mismos no sabemos de nosotros, que ya somos optimistas y bailamos hasta en las tumbas. Sí, aunque no lo Entonces, vaya parezca, historia. hasta en los funerales podéis bailar. Has Ujú. participado en congresos nacionales e internacionales. También tú haces viajes para Egipto, acompañando gente para enseñarles la historia y la civilización de Egipto de una manera correcta y verdadera. Y tienes una academia en línea que se llama Egiptología en BG. Debo decir, vaya energía, toca madera, pero dar conferencias o tener una academia en línea es totalmente distinto de llevar la gente al sitio y explicarlo todo allá, Eso ¿correcto? es, correcto. La verdad es que es una maravilla poder ir allí y explicar cosas sobre el arte egipcio teniendo las obras de arte, los relieves, los monumentos, las esculturas, todo allí cerca de mí y no teniendo una pantalla con una diapositiva en la que he tenido que buscar una imagen que he recortado de algún sitio. Lo explico además, yo creo que se me nota y lo Ujú. explico de otra manera. Ves también a la gente que te escucha de otra manera. No está sentada en un auditorio, sino que está en Egipto viendo el templo o la tumba o el museo en cuestión. Y creo que se ve todo además de una forma mucho más completa. No es solo ese fragmento o esa imagen, sino que ves dónde está ubicada, giras la cabeza y ves otras cosas. Y creo que eso ayuda mucho. Pero bueno, eso también seguro que lo experimentas tú en los viajes y además me has visto a mí explicar cosas en Egipto, porque eso ha sido lo que ha hecho que nos conociéramos. Sí, por supuesto. Esto me lleva para que hablemos de nuestro segundo punto o segunda parte en ese episodio cero. ¿Por qué nosotros? Yo voy a hablar de ti, que para mí eres una máquina de egiptología y de conocimientos sin parar. En 25 años yo vi la gente cansando, pero nunca vi a alguien tan activo como tú. Tú no cansas. Yo me pongo mareado intentando solamente seguirte por las redes sociales. Me salta un anuncio para un curso nuevo en línea en tu academia, un reel sobre las reinas del antiguo Egipto y descubro que hay serie sobre estas reinas. Después un post sobre el arte egipcio. ¿Qué pasa? Que soy un poco de no parar, eso es lo que pasa. Pero siempre estoy inventando, siempre estoy buscando cosas y demás y me pasa desde niña. Es algo que no puedo explicar, soy así de nacimiento. Además, hace años que empecé con las redes sociales porque es algo que me llamaba la atención y me apasiona. He hecho varios cursos, además, sobre el tema. Después empecé con la docencia y vi que era algo que me hacía muy feliz. Yo siempre decía que no me iba a poner delante de los alumnos a dar una clase porque eso me daba mucha vergüenza. Y lo hice la primera vez y desde entonces no he parado de hacerlo. Entonces ha sido ahí también un cambio importante. Así que imagínate lo que es para mí poder combinar la divulgación con las clases, las redes sociales con el explicar cosas, Ujú. que además para mí es importante y siempre estoy deseando enseñar lo que yo misma he aprendido y sigo aprendiendo cada día. Y así es el conocimiento, creo yo, que hay que pasarlo para que no se pierda. Vaya, esto es muy profundo, ¿ah? El conocimiento hay que pasarlo.
pero el problema que tú tienes mucha hambre de conocimiento. Nunca dices que ya sabes suficiente. Estás abierta a aprender de todo y saber de todo. Me sorprende que hemos tenido una charla hablando contigo de un escritor y descubro que ya buscaste el libro, ya lo tienes y lo estás leyendo. Sí, estás hablando de Elif Shafak y sus 40 Sí, reglas del amor. es una novela que no es fácil, no es una novela para leerla, ya está, hay que entender todo lo que está diciendo, todo lo que dice, porque es muy complicado, es de una cultura totalmente distinta. Sí, pero quizá por eso me llama tanto la atención, ¿no? Cuando hablamos de ella y del sufismo, que además hablamos de ella en un viaje en Egipto, me llamó la atención y quería saber más sobre el tema. Entonces, cuando volví estuve buscándola semanas para al final descubrir que no hay una traducción en español, que solo podía Ujú. comprármela en inglés y en eso estoy ahora, leyendo a Elif Shafak, sus 40 reglas del amor y leyendo sobre el sufismo, que además el otro día comentábamos que tiene también relación con la música. O sea, al final todo como que me lleva a lo de la música, la danza y demás. No es una novela fácil, pero me está haciendo aprender muchas cosas y quizá por eso me está gustando, porque siempre es eso que puedes añadir o que puedes conocer que no conoces. Pero, ¿qué te voy a decir a ti? Si eres un poco igual que yo, Badri, siempre estás dispuesto a aprender cosas nuevas, que además tú siempre acabas relacionando también con tu cultura. Y por eso tengo que preguntarte ahora una cosa, ¿Cuál? por el malinchismo. A ver, el malinchismo, un término que he aprendido contigo, que yo no conocía antes. ¿Ves? Tienes ahí un pozo Gracias. de filólogo, tienes ahí el pozo. Y este término define la actitud que tienen muchas personas de valorar más lo extranjero y de despreciar su propia cultura, que creo que es algo que ocurre bastante en Egipto. Pero ¿qué tiene eso que ver con la egiptología y con nuestro podcast? Que Egipto ha dejado de estar gobernado por un egipcio casi 2500 años. Desde antes de la llegada de Alejandro Magno, desde la llegada de los persas, hasta el 1952, prácticamente hasta anteayer, hay gente viva que eran jóvenes en el 52. Entonces, se enteraron que por fin haya un egipcio que gobernó Egipto. Egipto, a lo largo de esos 2500 años, siempre el gobernador era extranjero. No importa que Egipto era independiente o perteneciente a otro imperio o a otro estado. Pero ser el gobernador extranjero nos causó algo como trauma que afecta a nosotros hasta hoy en día, que el extranjero sabe. El extranjero sabe y el egipcio no. El extranjero tiene razón y el egipcio no. En el campo de la egiptología se destaca mucho el malinchismo porque prácticamente la egiptología como entendemos hoy en día nació por los franceses o por Napoleón Bonaparte. No quiero meterme más y decir la invasión francesa, pero es invasión francesa. Y estos, cuando llevaron con ellos sus científicos y empezaron a registrar todo, aunque había otros intentos anteriores que los franceses, empezaron lo que entendemos hoy en día egiptología. Pero leyendo sus libros, ver desastres porque ellos cometieron el gran error de interpretar la cultura egipcia base su cultura europea. Y al interpretarlo base a algo que no tenía nada que ver, todo salió, no todo, no puedo ser exagerado para decir todo, pero mucho salió a un sentido que no es lo correcto. Estos egiptólogos o viajeros o europeos en general no dieron a sí mismos la oportunidad de entender la cultura egipcia que se remonta a sus raíces en la cultura antigua egipcia. La cultura actual tiene sus raíces. Necesitas un egipcio que sabe, que te enseña la cultura actual de verdad y así vas a entender algo, vas a encontrar algo que te hace entender mejor
lo que estás descubriendo. Esto es el malinchismo en la egiptología. Pero bueno, de esto de cómo interpretaron los viajeros y los egiptólogos lo que se encontraron en Egipto, vamos a hablar en los Medjay del faraón. A todos los Medjay que nos estáis escuchando y ahora que conocéis a los 2 Medjay a cargo de este proyecto, os esperamos para empezar el viaje con nosotros descubriendo en el primer episodio quiénes eran estos Medjay y cuál es su relación con nuestro podcast y con los egiptólogos a lo largo de 5.000 años de historia y 200 años de egiptología. Entonces, os esperamos en los Medjay del faraón, episodio 1. Los Medjay del faraón. Un podcast de Badri Harun y Miriam Bueno.